take it, take it, take it, take it, take it, take it. Hoy vengo suave porque la muerte me dio la clave para vivir mucho mejor, para vivir mucho mejor. No tires tu llave, no vaya a ser que un día, quién sabe, se nos presenta la ocasión, se nos presenta la ocasión. Un viento de levante que sale de ninguna parte te anima a cantar canciones de amor. Junta bien los cables y hagamos que todo esto estalle. Acabemos con todo, acabemos con todo. Suave. Bueno, cómo ha evolucionado la exclusión social desde los inicios de la crisis es un tema bastante complejo porque, bueno, tradicionalmente la pobreza en las últimas décadas en España pues tenía sobre todo causas, como te digo, en las que se mezclaban, eran una pobreza estructural, una exclusión estructural, es decir, personas, familias, a veces ya casi tradicionales, ya que se iba heredando la exclusión social, y ahí los servicios sociales eran nuestro campo de intervención, es decir, trabajar con ellos a lo largo de procesos muy complejos para conseguir motivar, para conseguir crear habilidades, desde habilidades relacionales, habilidades para el empleo, motivación para el empleo, habilidades para gestión del hogar. Ese era nuestro campo de trabajo, digamos, ¿no? Ese y las dificultades que tienen las personas con limitaciones de todo tipo, por ejemplo, personas mayores para vivir solas, niños y niñas con familias que no les pueden dar la atención que necesitan, personas con discapacidad. Ese es el campo tradicional de los servicios sociales. Por eso saludamos mucho la aparición de la ley de la dependencia, porque generaba derechos subjetivos en ese ámbito de la protección a personas que necesitan apoyos para vivir de manera autónoma o no autónoma. Lo que pasa es que con la crisis lo que ha habido es una avalancha de pobreza, que no es lo mismo que exclusión social. Las personas que estaban en situación de exclusión social ya, es decir, muchas de las personas que venían al albergue, con la crisis, la dificultad es que ya no salen. O sea, salir ahora de la crisis es un milagro. Lo tenemos muy complicado porque ni hay recursos, por ejemplo, de empleo, que es la vía, digamos, más normal para personas que tienen capacidades para trabajar. Pues ahora el empleo, así como en tiempos, muchas empresas venían al albergue a preguntarnos si conocíamos a alguien que fuera cocinero, alguien para trabajar en una residencia de mayores, alguien para trabajar en el campo, y bueno, si encontrábamos a alguien con esas capacidades es que casi nos lo agradecían mucho, ¿eh? Sin embargo, ahora es al revés, o sea, ahora no hay manera de encontrar un puesto de trabajo. Pero aparte de eso hay otro problema más de fondo, y es que nosotros trabajamos, la energía con la que trabajamos los profesionales de los servicios sociales es la motivación de la gente. Si alguien no está motivado para superar una dificultad, difícilmente la va a superar. Claro, ahora mantener la motivación de la gente es complicadísimo, porque cuando alguien ve lo que está pasando y dice, bueno, si tengo 45, 50 años, ¿qué motivación puedo tener si no tengo una formación, no sé, llevo tantos años en paro o sin trabajar? Motivarlo es complicadísimo, mantener la motivación de la gente, y la nuestra misma, la de los profesionales de los servicios sociales, es complicado, aunque es imprescindible. Y luego, o sea, ese es el sector ya tradicional de la exclusión social, digamos. Pero claro, ahora hay muchas familias, muchas personas y familias empobrecidas. Y esa es otra característica, y eso ya nos desborda los servicios sociales. O sea, ya yo creo que aunque los servicios sociales estemos haciendo lo posible y lo imposible por atenderlos en sus necesidades más básicas, no se puede abordar en la situación de estas miles, cientos de miles de familias, de personas empobrecidas, no se puede abordar desde los servicios sociales. Es un tema mucho más profundo que va desde los temas laborales, es decir, la precariedad laboral fundamentalmente, desde los temas de la fiscalidad en este país, la fiscalidad injusta, regresiva que tenemos, la escasa fiscalidad, la escasa presión fiscal, ahí sí que nos están engañando, vamos, descaradamente. Y eso, es decir, es una política de Estado. Ahí los servicios sociales podemos hacer, por desgracia, muy poco. Ahora, el problema es que cientos de miles de familias empobrecidas, y si eso se prolonga y se está prolongando, el problema grave es que se puede dar un paso que es peligrosísimo, que es el paso de la pobreza a la exclusión social, que son cosas muy distintas. O sea, una familia pobre, imaginaros, o sea, cualquiera de vosotros o de los que nos estén viendo en este momento, que conozca a alguien que haya perdido el empleo, que incluso haya perdido la prestación por desempleo, que haya perdido los subsidios.
es una persona pobre, pero a lo mejor está buscando desesperadamente trabajo y tiene una vida y unas amistades y unas relaciones y unos hábitos y unas aficiones, digamos que es su vida. Bueno, a esa persona que es pobre podíamos resolver fácilmente su situación si le encontrásemos un trabajo adecuado, si encontrase un trabajo adecuado o si tuviese una prestación adecuada. Con eso es suficiente, es fácil. Lo único que hace falta son recursos. Sin embargo, si esa persona se mantiene 1 año, 2, 3, 5 X años en esa situación de pobreza, llega un momento que va perdiendo amistades, relaciones, aficiones, pues no puede. Se va desesperando, consigo mismo se siente cada vez peor, va perdiendo autoestima, va perdiendo motivación, cada día estará más dejado. Normal, además, es que es inevitable. Claro, esa persona, si pasan 10 años en esta situación, ahí sí que tendremos que intervenir los servicios sociales. Aunque un día le ofrezcan un puesto de trabajo, tendrá ya un deterioro personal y social extraordinario, y ahí sí que tendremos que intervenir los servicios sociales. Y si esto además pasa en colectivos amplios, en zonas, digamos, se puede dar otro fenómeno todavía más duro, y es que se generen núcleos, zonas de exclusión social, con lo cual se crea una cultura de la marginalidad, de la exclusión, y eso todavía es más grave. Hay gente que está muy integrada pero en culturas marginales. Ese es el grave problema al que nos enfrentamos ahora. Hombre, claro, a ver, no, la gente no se empobrece porque quiere, o sea, la gente estamos empobreciéndonos, cientos de miles de familias. Los datos son escandalosos y hablar de datos a veces aburre, pero es que familias en las que no entra ningún ingreso son cientos de miles, ¿eh? Creo que estamos hablando de 700.000, o sea, no tengo ahora el dato en la cabeza, pero más o menos por ahí. Familias en las que todos sus miembros en edad laboral, en edad activa, están en paro, hay cientos de miles. Es que son situaciones dramáticas y desde luego la culpa no es de esas familias. O sea, son familias y son personas que han trabajado, que han sido buenos trabajadores, y la empresa se ha hundido, o si ellos están en el paro, no es porque hayan sido malos trabajadores y les hayan despedido, no, es porque la empresa se ha hundido, y se ha hundido por una crisis económica bestial, y una crisis económica que es que hay que recordarlo de vez en cuando, porque si no parece que lo obvio no es tan obvio, pero es que hay que recordárselo. La crisis no es porque hayamos vivido nadie por encima de nuestras posibilidades, nadie. Es porque ha habido unos cuantos que han vivido por encima de nuestras posibilidades, que han especulado, han hecho especulaciones de riesgo, han ganado mucho dinero, pero claro, era un riesgo, eran inversiones arriesgadísimas, y cuando se han estrellado, entonces lo hemos pagado todos. O sea, mientras se forraban, los beneficios no eran para todos, y sin embargo, cuando se han estrellado, las pérdidas las asumimos todos. Ese es el grave problema que estamos teniendo. Soluciones, vamos a ver, el problema es que la crisis es una cosa, además es una cosa que han creado la avaricia de unos pocos que vamos, han especulado, han hecho tropelías. El movimiento de capitales, los capitales se mueven por el mundo libremente como les da la gana, las personas no. Yo lo decía el otro día, que lo mismo que hay devoluciones en caliente de inmigrantes, ¿por qué no hay devoluciones en caliente de capitales que pillan por ahí de cualquier manera en paraísos fiscales? O lo mismo que se invade un país porque no es democrático, ¿por qué no invades un paraíso fiscal? Ya está bien, a lo mejor ahí arreglamos muchas cosas. Pero bueno, soluciones, te decía que el problema, la crisis nos ha empobrecido, pero es que antes de la crisis ya estábamos en un proceso que es preocupante, que es el incremento de las desigualdades, en función de determinadas decisiones políticas que se han tomado antes de la crisis, que a su vez tienen su fundamento en un cambio cultural profundo. Es decir, durante muchos años hemos vivido en una sociedad que valorábamos la igualdad, es decir, que reducir las desigualdades, oportunidades para todos. Bueno, empieza a ganar terreno una ideología ultraliberal según la cual cada cual que se busque la vida, el que es pobre es porque se lo merece, el rico es porque se merece ser rico, la cultura del esfuerzo, pues los que más nos esforzamos somos la gente que menos tenemos, los que no tienen, o los que más tienen, esos dan un pelotazo y se forran, con un pelotazo no sé cuántos, 2 millones de euros, para ganar 2 millones de euros, cualquiera de nosotros, vamos, no sé cuánto se esforzará Amancio Ortega, pero para ganar 447 millones de euros de beneficios en un año, ¿cuánto se tienen que esforzar los trabajadores, las trabajadoras? ¿Cuánto nos tenemos que esforzar para conseguir eso? Pues toda una vida de esfuerzo no lo ganamos. O sea, que es que hay un desequilibrio que llega a ser obsceno. Entonces, os decía, el problema empieza en las desigualdades, en esa cultura ultraliberal que entiende que somos desiguales y que esa es ley de vida, ¿no? Y que es una sociedad de pobres y ricos. Y se basa en 3 cosas que vienen de antes de la crisis y que con la crisis se agudizan, y es una excusa para seguir agudizando las desigualdades. El primer problema es la precariedad laboral.
decir, un empleo de baja calidad, un empleo inseguro, un empleo con sueldos de miseria. Ese es el primer problema que tenemos, cuando además nos quitan a los trabajadores muchas de sus capacidades de negociación, de presión. Ahí tenemos el primer problema, en la precariedad laboral, en todas las leyes, en toda la reforma laboral que facilitan el despido, que lo abaratan y que siguen diciendo que hay que abaratarlo más y más, y que el problema de la economía es que el despido todavía tiene que ser más barato y más libre. El segundo tema, y ahí deberíamos de prestar una atención importantísima, porque ahí no lo estamos jugando, es la fiscalidad, las políticas fiscales. Ahí sí que ha sido escandaloso, desde el gobierno de Aznar, y luego sigue el de Zapatero, y luego siguen los demás. Hay 4 impuestos que se rebajan y que son en total, ya lo digo, 13.000 y pico millones de euros según se estima, los que se pierden cada año. Es decir, es que fíjate cómo estaríamos. El impuesto se reduce, el impuesto de sociedades a las que declaran más de 150 millones de euros al año. Es escandaloso. Ahí perdemos 2.000 y pico millones de euros al año. Se reduce el IRPF a los que declaran más de 200.000 euros al año. Escandaloso. No sé cuánta gente de lo que nos puedan estar viendo ahora ganarán o declararán más de 200.000 euros al año. Yo desde luego necesitaría muchos años para declarar eso. Bueno, pues se lo rebajan. El impuesto de patrimonio, que lo llegan hasta anular en algunos sitios. Es que vamos, justo la política más antisocial. Y por último, el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones. Todos esos impuestos, todas las rebajas que ha habido en los últimos años, 13.000 y pico millones de euros. Luego ya ni os cuento todo el tema de las sociedades. Es decir, es escandaloso que una sociedad de sus beneficios, de los beneficios, si tiene pérdidas no paga, pero de los beneficios pagan menos impuestos, menos porcentaje que el que cualquiera de nosotros pagamos de nuestros beneficios personales, que es el IRPF, es decir, deducción, ingresos y gastos deducibles, lo que queda es nuestro beneficio personal, digamos. Bueno, pues en conjunto pagamos más porcentaje nosotros, las familias, las personas con impuestos bajos, que las sociedades. Y luego ya no os digo, primero, las mentiras que nos están diciendo, que tenemos una presión fiscal insostenible, tenemos 5 puntos menos que la media de la Unión Europea, 5 puntos menos, solo con igualarnos con la Unión Europea en presión fiscal, fijaros lo que se podría hacer. Segundo, es que estamos gastando mucho, por ejemplo, en protección social. En protección social gastamos 7 puntos menos que la Unión Europea. Y bueno, entonces ¿en qué gastamos más? Pues mira, en defensa, en orden público, en actos recreativos y religiosos. En esas 4 cosas gastamos más que la Unión Europea. Hay en actividades económicas. Dice, bueno, pues eso está bien. Hay que fomentar la economía. Dice, no, gastamos más que la media europea en actividades económicas por los rescates de la banca y lo que no es la banca, por ejemplo las autopistas esas circulares de Madrid, que no sirven a nadie para nada. Bueno, pues en todo eso es donde nos estamos gastando el dinero, no en protección social, que es la tercera vía. Os decía, por un lado, la precariedad laboral. O sea, una política progresista lo primero que tiene que hacer es meter mano en la reforma laboral, hacer una nueva reforma pero progresista. Lo segundo, la fiscalidad, lo que os estaba diciendo. Ya es hora de afrontar el tema de los impuestos con justicia, no a base de incrementar los impuestos indirectos, el IVA, ni los impuestos al IRPF de los que menos tenemos, y meter mano, quitar deducciones y bonificaciones a las empresas, que es que evaden por todos los sitios, legalmente, ¿eh? Luego ya la corrupción es otra cosa. O sea, la fiscalía. Y el tercero es las políticas redistributivas, es decir, las 4 políticas básicas redistributivas, que son la sanidad, ya todo el mundo sabe los recortes y cómo la han vapuleado. La educación es una política de igualdad extraordinaria, que hay que potenciar a tope, y sin embargo el varapalo que están dando, es decir, yo creo que les molesta que los hijos de los pobres puedan ir a la universidad y a ir de Erasmus y progresar como los hijos de los ricos. O sea, solamente o eres un superdotado o no te van a dar becas, o sea, las becas se las han cargado. Decía sanidad, educación, servicios sociales, en el ámbito en el que yo trabajo, y garantía de ingresos, garantía de rentas. Y por supuesto, junto a eso, la política de vivienda. Y aún hay otro aspecto en el que yo creo que deberíamos de dedicar los esfuerzos de de los gobiernos, que es el I+D+I. Es decir, invertir en tecnología, en desarrollo tecnológico, que está muy relacionadísimo con todo lo demás. Es decir, con la educación es obvio que está relacionadísimo, pero también está relacionado con los servicios sociales. Por ejemplo, si en vez de investir en tecnologías para cosas que no son útiles para la sociedad o para toda la sociedad, se invirtiera en tecnologías para que la gente con dificultades de autonomía personal tuviera más autonomía personal, por ejemplo, ahí se generaría negocio, fijaros lo que estoy hablando, o sea, se generaría un negocio importantísimo y un desarrollo tecnológico que lleva riqueza, que lleva empleo, que lleva bienestar para la gente, por ejemplo.
Bueno, son tantas cosas que no sabría ni por dónde. Desde Sí. más o menos donde nos ubicamos, desde el inicio de la crisis. No sabría ni de dónde empezar. En el tema de la acción social, sí. Lo cierto es que sí que ha habido este gobierno, bueno, pues por sus características, por la mayoría que lo tiene que soportar, bueno, pues ha sido un ayuntamiento donde se ha atacado menos que en otros los servicios sociales, a pesar de toda la crítica que hay ahora, las reformas que se están haciendo y mil cosas que se han hecho que a mucha gente no le han gustado, pero lo cierto es que por lo menos sí que ha habido una sensibilidad, un interés, aunque a veces se hayan hecho cosas que a lo mejor no son las más acertadas. Pero vamos, yo que viajo mucho porque estoy en la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y por mi trayectoria en los servicios sociales de toda España me paso el día viajando. Acabo de venir de Santander, hace poco en Gijón, hasta en Cádiz, en Sevilla. Me paso el día viajando y viendo lo que hay por ahí. Y por ejemplo en Cádiz han desmontado los servicios sociales, 20 y tantas trabajadoras sociales despedidas. La Teófila ahí es una banderada de los recortes y del atacar a los pobres. Yo ya en algunas ocasiones que la he escuchado es escandaloso. Bueno, pues eso que está pasando en muchos ayuntamientos. Aquí en Zaragoza, por estas mayores que os digo, yo creo que ha habido una mayor sensibilidad a pesar de todos los problemas, errores que pueda haber y críticas que se puedan realizar. Lo que parece es que la situación nos desborda. En el caso de los servicios sociales, es decir, la acción social y menos solo la acción social municipal, con tan poca implicación de la comunidad autónoma, poco puede hacer. Fijaros, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, desde hace 3 años hemos elaborado y aplicamos el único índice que mide el desarrollo de los servicios sociales en España. Se lo llamamos índice DEC. Bueno, pues en esta tercera aplicación, con datos oficiales del Ministerio de Hacienda, por primera vez ha dado datos del gasto local y del gasto autonómico por funciones, por temas. Resulta que Aragón es la comunidad autónoma que menos financia los servicios sociales de las entidades locales, un 8 y pico % frente al 27, casi 28% de media estatal. O sea, como media, bueno, yo vengo de Santander, allí el gobierno de la comunidad financia un 30 y tantos %, y en Asturias un 40 y tantos % de las políticas de acción social de los ayuntamientos. En Aragón un 8 y pico %. Es escandaloso, o sea, hay un abandono por parte de la comunidad autónoma escandaloso, y ahora con la ley de la reforma de régimen local todavía más escandaloso. La reforma local es que a los ayuntamientos los echan los pies de los caballos, O sea, es que limita las competencias propias en materia de servicios sociales y promoción social, las limita hasta básicamente informar y evaluar situaciones de necesidad social y atención inmediata a situaciones de riesgo o exclusión social, nada más. Hay temas tan bestiales que la reforma dice, por ejemplo, había antes una de las competencias locales era promoción de la mujer. En el nuevo texto dice suprimido, directamente lo suprimen. Es decir, fijaros qué bestialidad. Un ayuntamiento, ningún ayuntamiento, ni el de Zaragoza ni ningún ayuntamiento de España tiene como competencia propia la promoción de la mujer. No puedes hacer nada, ningún programa, ninguna acción de promoción de la mujer. Sería un gasto impropio y podría tener consecuencias para aquel que lo aprobase ese gasto en un pleno. O sea que, fijaros, con lo cual, hasta que no se resuelva esa incertidumbre que ha generado esta ley, en el ámbito de la acción social, de los servicios sociales, va a ser muy difícil avanzar en ninguna política de promoción en esta materia. En el ámbito económico lo saben muy bien. Cuando hay incertidumbre, los inversores huyen, no se invierte, y es normal, ¿Quién va a invertir si tiene un dinero mucho o poco donde dices, es que no sé lo que va a pasar? A nivel político, a nivel económico, a nivel de lo que sea. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. La incertidumbre que ha generado esta ley, y sobre todo hay una fecha fatídica, que es el 1 de enero de 2016, donde ya el plazo, un plazo un poco sui generis, pero ese plazo, esa prórroga para la competencia municipal en esta materia se prolonga, digamos. El 1 de enero de 2016 no sabemos lo que van a pasar. Aquí se está negociando la ley de capitalidad, el gobierno autónomo y el ayuntamiento de Zaragoza, y viendo qué va a pasar con las competencias impropias, si se delegan, y en ese caso si se delegan hay que financiarlas íntegramente por parte del que las delega, que es quien tiene la competencia. Pero es un tema complejo. Por ejemplo, una residencia como la que yo trabajo, la residencia municipal Casa Amparo, se puede delegar, y si la delegan en la ley de capitalidad la tienen que pagar íntegramente todo lo que cuesta, pero aún así yo hasta discuto que lo puedan hacer, porque es que dice que no puede haber competencias duplicadas, y el gobierno de Aragón tiene otras residencias en el término municipal de Zaragoza, tiene la de Romareda, tiene la de Movera. ¿Qué va a pasar? O sea, es un escenario tan grande de incertidumbre que los futuros candidatos, los que ganen las próximas elecciones y tengan que gobernar, no les envidio, de verdad. Se van a encontrar un panorama complicadísimo. En esta materia de acción social, hay otras que llevan otros ritmos,
take it, take it, take it, take it, take it.